Pues ahora sí, vamos a darle entrada, ya nos van a pegar Edurne Uriarte y Leticia Calderón. Muy buenos días o muy buenas noches, compañeras, bienvenidas. Buenos días. Buenas Bien. tardes, ¿cómo están? Pues bien, aquí una entrevista extensa, pero es un tema pues importante, además de un mundo en el que ustedes también pues están inmersas, que es el mundo de la academia. Si no les viene mal, nos gustaría así un comentario breve también antes de entrar a los temas que vamos a abordar. Edurne, si quisieras comentar algo al respecto de esto que está sucediendo en las UAMs y esta entrevista que acabamos de tener. Sí, pues yo estoy muy sorprendida y muy admirada de las chicas y de la forma en la que expresan su situación. Me parece, bueno, no sé, a mí me parece muy admirable y que se hagan públicos los procesos institucionales. Yo creo que es lo más sano que puede pasar porque estamos llenos de protocolos, pero falta mucha sensibilidad, falta mucho trabajo de las autoridades, pues no sé, de tallerear, de discutir las situaciones, los casos, y eso es lo que yo pienso, que falta mucho, mucho desde la cancha institucional en darse cuenta de la importancia de la situación. Eso es lo que compartiría. Querida Leti. Sí, gracias. No, bueno, pues es una oportunidad única, la verdad, porque podría marcar un antes y un después en términos de lo que las instituciones académicas abordan de este tema, porque todas tenemos ese desafío, esa complejidad y esa voz que ahora ya emerge de una manera muy clara de parte, sobre todo de las jóvenes. Entonces yo creo que en todas partes hay el mismo tipo de problemas, de tensiones, digo, más evidente, más burdo, con esta claridad que ahora nos la dicen, y la verdad creo que seguir este caso es importante porque podría marcar una ruta, como bien dice Edu, al final de cuentas protocolos tenemos todos, ¿eh? O sea, yo creo que hemos avanzado mucho en eso, incluso en esta cuestión de ya la claridad del tema en sí, no habría duda de lo que estamos hablando, pero cómo se afronta es un gran desafío y creo que puede ser una ruta importante. Bien que se le dé seguimiento. Ya, pues muchas gracias, mi querida Leticia y mi querida Edurne. Si gustan, vamos entrando en materia. Pues se dio ahora el 18M, hubo otra concentración y finalmente, pues bueno, un número realmente importante otra vez de ciudadanas y ciudadanos. Las autoridades a este llamado que hizo el presidente López Obrador hicieron un cálculo oficial de 500,000 personas que habían asistido a esta manifestación. Mi cálculo era un poquito, unos 100,000 menos tal vez, pero finalmente lo que llama mucho la atención es, y lo comentábamos al inicio de la transmisión, es que además es un llamado de un presidente que está en la recta final de su sexenio y que llama muchísimo la atención que estando en la recta final siga teniendo un poder de convocatoria verdaderamente impresionante, más allá de filias y fobias que le pueda tener uno al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es verdaderamente sorprendente. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu impresión, mi querida Edurne, de tus primeras impresiones de la manifestación del 18 de Sí, marzo? voy a plantear rápido algunos temas porque creo que Leti se tiene que ir pronto, entonces yo preferiría que ella se extendiera más. Pero bueno, lo primero es que pues es igual de impresionante que la primera movilización en términos de la cantidad, de la capacidad de convocatoria, del compromiso, creo, de muchos ciudadanos por este tiempo, por lo que está haciendo el presidente y también por lo que está haciendo desde la oposición, ¿no? Entonces yo creo que es una ventana más a todo ese presente en el que estamos actualmente, bueno, en el presente actualmente, a todo ese presente, ¿no? Y político. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención con más fuerza la presencia de Morena. Creo que yo no lo había, o sea, sí vi muchísimas organizaciones en la primera, pero en este caso vi mucha más organización de parte del partido político, más gente con chalecos, esa es una cosa que me llamó la atención.
La otra, bueno, por supuesto, los medios de comunicación de la oposición que mandan dos mensajes muy claros. Por un lado, el tema del acarreo, que para todos, ¿no? Lo que alcancé a ver, por ejemplo, en la hora de opinar, que me estoy haciendo fan de la hora de opinar porque me explican con mucha claridad dónde están puestos en la oposición, la verdad. Y bueno, desde allí, la gente que va sin voluntad o va con mucho entusiasmo, pero posiblemente acarreada. Entonces, en esta ocasión fueron muchísimo más contundentes en ese tema, lo han estado difundiendo muchísimo más, incluso desde días antes, y, y lo otro es bueno, el tema de la piñata de la ministra, que bueno, eso quitó mucho tiempo, pero bueno, en esas dos líneas se fueron moviendo y descalificando desde ahí el tema de la marcha. E incluso plantean esta situación entre la primera marcha como una sociedad civil genuina frente a este otro grupo social que sí será muy numeroso, que sí es una base de organización muy grande del presidente, que es lo que rescatan, pero, y entusiasta y demás, pero no tan genuina, ¿no? Entonces ahí plantean un tema en la opinión pública que creo que sí es importante agarrar y no permitir que siga difundiéndose. Y bueno, yo cerraría con una idea, tengo más temas, pero cerraría con esta idea yo veo entre las dos marchas, bueno, la soberanía, el tema de la soberanía versus un grupo social que está hablando de democracia. Y a mí me invita mucho a pensar este tema de la soberanía en términos de justo de relaciones de poder, de relaciones ideológicas, de relaciones entre grupos sociales, donde tenemos por un lado a AMLO, con un discurso interesantísimo, tengo algunas citas de ahí, que habla de la protección nacional, de la protección del país y que tiene que ver con este otro tema que vamos a ver después, que tiene que ver con la relación con Estados Unidos y una visión política, histórica y social del tema de la soberanía energética, del maíz y de muchos otros aspectos. Frente a este grupo que es cada vez más visible en la opinión, en su expresión en la calle y demás, que hablan en el yo defiendo al INE una idea de democracia, una idea de autonomía, que es la que ellos están tratando de defender, pero desde un sector de intereses particulares y de grupos que se apropian o que se autodefinen como digamos, los creadores de nuestra nación, de nuestra democracia y como los principales creadores de todo eso. Entonces, yo plantearía esos primeros tres temas. Muchas gracias, querida Edurne. Leti, querida, ¿cuál es tu valoración de esta concentración? Sobre todo, otra vez, preguntando el momento político que estamos viviendo, la importancia en este momento. Hace ratito hablábamos, Ernesto y yo, de este libro que se presentó el día de ayer por parte de Marcelo Ebrard. No es tema que hayamos acordado discutir aquí, pero sí es un momento muy particular en el que lo presenta un día después de la concentración, ¿no? Y bueno, y decíamos estos actores que lo acompañaron en esta presentación, pero bueno, entonces, ¿cómo leemos la concentración del día sábado en este momento político, Leti? Oye, pues no sabía lo del libro de Marcelo Ebrard, pero pésimo día para presentar un libro. Digo, si tienes la manifestación así a flor de piel, no entiendo la claridad. Digamos, parecería más bien un intento de desviar la atención, como lo hace la oposición, no entiendo. Pero bueno, iremos a ese punto en algún momento. Fíjate que yo creo quienes que presentaron el libro ahí. yo vi el libro, yo veía lo anunciaban, pero justamente, bueno, he leído lo de la marcha, he estado oyendo como lo que tiene que ver con incluso el discurso, que es a lo que me quisiera referir yo. Entonces me parece, digamos, en términos de propaganda, de publicidad, pésimo presentar algo así, que supongo que tiene el interés de tener cierto punch, pues un día después de una marcha multitudinaria impresionante, pero bueno, sus publicistas parece ser que tienen como que esta idea más
más afinada hacia alguna intención. No he visto el libro, no vi las notas al respecto, y me voy al punto de la marcha que fue antier, ¿no? Y que fíjense que a mí al contrario me parece que es un momento en el que estamos viviendo de una euforia ciudadana súper interesante, porque así como salen de un lado, salen del otro. Y ese es lo que creo que es la pedagogía política de la que nos ha hablado el presidente en los últimos años, y que en ese sentido, sea porque les piquen, pues, ¿no? Con la cosa de que a ver si se atreven a llenar el Zócalo, sea porque uno se organiza por la libre y te pones de acuerdo con los que conoces y llegas a la plaza, pero me parece que habla mucho de un momento mexicano interesante en términos de movilización política, y en el cual la calle ya se vuelve un elemento importante, digamos, más allá de la ideología, y eso yo lo veo como con mucha salud, porque también nos permite reconocernos. Ya vemos en vivo y a todo color, por cierto, otra vez, excelente la cobertura de la marcha misma, los testimonios, lo mismo que se hizo en las otras manifestaciones o mítines, que me parece que nos permite ver a los actores. Y yo por eso es que de repente no me quedo con esta cosa de qué pasó del lado donde yo estaba. Bueno, primero recorrer y cruzar el Zócalo, bueno, fue una aventura tremenda. Cada uno podríamos hablar de esto, quienes estuvimos ahí, y por tanto, me parece, o sea, como muy, pues con mucha claridad política, que cuando se hace mención de un solo evento que ocurrió en medio de una multitud y de una concentración tan grande, tan extendida, y sobre todo con un detalle importante, tan larga en las horas. Porque yo estuve en la marcha del grupo de los Rositas hace 3 semanas, yo estuve ahí, en pleno Zócalo, y lo que sí me quedó muy claro es que en menos de 15 minutos, cuando empezó a hablar Cosío, se empezó a ir la gente, y estaba vacío a la media hora. Eso me llamó muchísimo la atención, porque yo iba con mi bici, entonces podía pasar y cruzar por todos lados sin mayor problema, ya no hacia las salidas, porque había muchos carros. Y acá lo que me llamó la atención, digo, para que ponerlo en términos de contrastes, fue el hecho de que pues se alargó por horas y horas la presencia de la gente ahí, que pues obviamente ya tampoco te puedes ir tan rápido por tanta gente que hay, no puedes empujar, digamos, ¿no? Pero sí es un elemento en el cual pues López Obrador hace un discurso de 1 hora y la gente se queda. Estábamos platicando, después tuvimos que sentarnos a ver a oír el discurso con calma, pero es estas cosas donde te encuentras gente, donde reconoces a algunos, donde puedes empezar a ver algunas cosas, como decía Edu también, ¿no? A ver por dónde hay algunos con unas banderitas, unos disfrazados de una cosa. Es un desfile, es un festival, es un día de fiesta, toda movilización ciudadana. Ahora, mientras no, obviamente, ¿no? Mientras no se convoque a actos de violencia de los que podemos ver incluso en otros países, me parece a mí que toda muestra este tipo festivo, pues es acorde al movimiento, a un momento político, que siempre se ha dado también en términos de expresiones, ¿no? De cuestiones plásticas, que también representan pues esta euforia. Para mí, lo más interesante y potente del discurso del sábado fue el mensaje de nada de zigzaguear. Y yo creo que por aquí va el mensaje, les voy a decir dónde lo conecto yo. Justamente una de las cosas que hemos visto estos últimos años es cómo muchas personas que han apostado a lo largo de su vida por un discurso de lo social, de la ciudadanía, de la democracia, del bien de la mayoría, pues se han decantado por una visión que habla de extremos tales como totalitarismo, autoritario, dictadura. Entonces, dado que ese no es el universo, y menos con esto que estamos viendo de salir a las calles del lado que quieras, ¿no? De la ideología que quieras, y poder decir lo que quieras decir ahí en vivo y a todo color, y no solo ahí, sino en múltiples expresiones, pues me parece que más bien lo que ha hecho es que ha revelado lo que las personas pensaban, y que al final de cuentas no, bueno, era una caparazón, ¿no? Hablar de democracia o hablar de derecho de las mayorías, pues realmente era la pura finta, porque en el momento en que se está dando una oportunidad como esta, pues nos estamos decantando. Desde la cuestión más teórica, por ejemplo, pues es claro que hablar de teoría de derechos y de ciudadanía
pues uno se lee una cantidad de textos sin problema y los puedes ir a repetir y a comentar en las aulas. Pero a la hora de una oportunidad histórica como esta, lo interesante es ver cómo desde el discurso de cada uno te decantas. Y yo creo que eso es el mensaje fuerte, porque no es la derecha. Bueno, y lo dijo López Obrador, ¿no? Digo, ahora sí fue como muchísimo más fuerte en el sentido de decir, no van a volver, ya se los dijo. Y también tiene que ver con que no van a volver porque ni siquiera pueden responder a un discurso como el que vimos. O sea, la única respuesta que hemos escuchado algunas horas después de la marcha, de la concentración en el Zócalo, pues ha sido que si hubo que si quemaron una piñata. A ver, ¿no? Y que esas han sido las respuestas. Yo ni me voy a ir por ahí. Me parece que es un elemento de desviar la atención, cuando perfectamente entienden lo que eso significa en cualquier marcha, que no es una violencia explícita, que es una forma de expresión y que se da en todo el mundo y se da, por supuesto, en México. Entonces, ni me desvío y, por supuesto, eso no tiene que ver con violencia de género, ni mucho menos. Entonces, me resisto a hacerles el juego con este discursito que para mí es totalmente banal y articulado para eso. Entonces, dicho eso, el mensaje de López Obrador de no van a volver, creo yo que también lo toma en el sentido de una plaza, y lo decías tú, Ernesto, llena a tope, más allá de los números, o sea, llena a tope, con una capacidad de movilización que yo ahí no coincido en el sentido de que si eso no en sí misma una cuestión de que si el partido, no. Yo creo que hay partido, pero ¿cómo no va a haber partido? Para eso son los partidos, para movilizar a sus seguidores, para movilizar a sus afiliados. Incluso tienen recursos para eso. O sea, ese es el punto. Estamos hablando de política, no estamos hablando de festivales, no estamos hablando de manifestaciones que el Zócalo se puede llenar con gente de Michael Jackson bailando o de los de Disneyland. O sea, el Zócalo lo llena muchas cosas, ¿no? El Día de Muertos, no. Esto es una movilización a partir de un discurso y de una convocatoria política donde hay partidos políticos y donde hay, por supuesto, una búsqueda del poder de quienes se movilizan por esto, o preservar o fortalecer el poder. Entonces, a mí cuando hablan de acarreo, pues justamente me parece que es otra vez un discurso que pretende desviar la atención, porque obviamente hay organizaciones, se llama maquinarias políticas, que no lo pueden hacer otros en un término de organización, es porque no tienen experiencia política o no tienen esa capacidad tampoco de tener grupos que se adhieren a esos llamados. Y cerraría yo con esto justamente de que el mensaje es muy fuerte, es muy potente, y no al zigzagueo, no se desvíen. Hay una ruta, hay una claridad de mensaje, hay una plataforma a partir de la cual se ha montado un proyecto político que pretende continuar y afinar muchas de estas cosas, y por tanto ahí viene a lo mejor la parte esta del libro de Marcelo Ebrard, que digo, ya, le echaré ojo a ese tema, pero que sí me parece que es el mensaje, ¿no? Tenemos que continuar y no me queda la menor duda, sobre todo, y se los digo aquí, dada la respuesta tan mediocre, tan soez, tan superficial, de irse por un solo tema, que a mí me molesta muchísimo, muchísimo, cuando una de estas marchas feministas enormes de las mujeres, como ahorita estas chicas que escuchábamos con una fuerza, una potencia, una claridad de discurso, se ponen a hablar de que de las 3 que rompieron vidrios, o de las que estaban allá vestidas no sé cómo, y solo se concentran en eso. A mí me molesta mucho porque justamente la intención es descalificar toda una movilización. Lo mismo en esto. Cuando digamos, la respuesta solo es ver un acto entre miles, no sé cuántos, para no irme tampoco con ese tema, pero miles de personas que fuimos convocadas simplemente porque era un acto de un día político, de un día histórico que todos reconocemos, sobre todo para quienes hemos crecido también en ese discurso que creo que recupera mucho de lo que también es nuestra propia historia. Y ahí sí les digo, y con esto ya cierro, que muchos, desde la perspectiva de la clase media con conciencia, lo decíamos el sábado nosotros, apostamos y apoyamos un proyecto como el que se está construyendo entre todos, sobre todo porque creo que hay muchas críticas que hay que hacer en el afán de mejorarlo, y por tanto hay que estar adentro.
Hay que estar adentro para poder empujar y para poder afinar. Y eso es lo que me gustaría decir al respecto. Ernesto, ¿tu micrófono lo tienes activado? ¿Cómo? Ah, tu micrófono, Ah, pensamos ya que... no, sí, perdón. Mi querida Edurne, en la marcha, en la concentración, porque bueno, hay gente que estaba comentando de tu primera intervención de que decía la gente estaba feliz, no creo que fuera acarreada. Y nosotros sí identificamos a alguna gente que pues que no sabía bien por qué estaba ahí, que sí me parece que fueron acarreados, y nosotros decimos acarreados específicamente de la gente que no va ahí por convicción propia, sino porque le piden que vaya y no tiene claridad en eso. En realidad, desde la valoración que nosotros tenemos en revisión de campo, pues el cálculo que hacemos a ojo de buen cubero, de unas 400,000 personas, pues pensamos que ni siquiera el 1%, calculábamos unas 3,000 personas que tal vez habían sido llevadas de otra manera, ni siquiera el 1%, así que ese no creo que sea tanto el tema, sino más bien la experiencia y la vivencia de lo que se puede percibir del partido Morena en un preludio para las elecciones que vienen. Y el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que coincido en parte con esta Leticia, en la parte que el presidente está apretando las tuercas desde mi punto de vista, y retomando, perdón que coloque algunos elementos que no puedo dejar de conectarlos. Esta parte de Marcelo Ebrard, de la presentación de su libro, para mí es casi la despedida de Marcelo por los personajes que invita a, a presentar su libro, como es Ricardo Rafael, que ya ha tenido una confrontación directa con el presidente López Obrador en las mañaneras. López Obrador ya lo ha colocado, Ricardo Rafael le ha respondido, y más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con el presidente o con Ricardo Rafael, coloco a los actores que está invitando. Esta fractura o distanciamiento que tiene Elena Poniatowska con el presidente López Obrador, que ya tiene unos 2 años que tiene un distanciamiento ahí importante, y me parece que aquí, pues Marcelo ya se está casi perfilando desde mi punto de vista como candidato de Movimiento Ciudadano, del MC. Eso es lo que creo que va a terminar siendo Marcelo. Pero más allá de eso, también está apretando en la recta final en un discurso donde, como bien dice Leti, nada de zigzagueos. ¿Cuál es tu valoración sobre todo esta parte, este posicionamiento en la recta final de la administración de López Obrador? Sí, pues es interesante porque al día siguiente de la movilización sale Ebrard con su libro, pero también sale José Ángel Gurría a candidatearse. Entonces, digamos, es como si AMLO hubiera dado toda esta muestra de poder e inmediatamente después emergen en esa ola, ¿no? Se montan en esa ola todos estos personajes, y yo no lo tengo tan analizado, no sé exactamente, porque también me enteré ayer tarde del libro. Sí me llamó muchísimo la atención el momento político. Leti dice que es, bueno, quizá absurdo, algo así lo nombraste, Leti. No lo sé, porque sí creo que, o sea, no me parece casualidad que también José Ángel Gurría se saltara a la escena pública el mismo día, ¿no? Entonces, ¿qué? Didi. No, de Gurría, no, o sea, más bien es, o sea, es un personaje fantasmal, ¿no? Sí, del pasado, ¿no? Pero
pero bueno, o sea, digamos, lo que va abriendo políticamente AMLO con su discurso y con el mensaje tan fuerte, ¿no? Me parece muy relevante esto de no van a volver. Entonces, yo sí creo que el tema del libro yo no lo veo tan una locura, al contrario, sí creo que es un posicionamiento muy fuerte. Y sí tienes razón, Ernesto, en que se va alejando, sí creo que se va distanciando, pero lo de MC no lo tengo tan claro. Yo quisiera hablar más bien, sacar algunos elementos más del discurso, porque a mí, bueno, me parece que parece lugar común que AMLO va a rescatar el tema de Cárdenas en su discurso, el tema, claro, 85 años de la expropiación petrolera, y comenta toda esa historia, pero hace, por un lado, dos cosas que para mí son muy importantes. En primer lugar, el rescate de Cárdenas, sí es como una especie de, bueno, como una especie de, una elemento de identidad nacional. El papel también es un lugar dentro del patrimonio histórico de nuestra nación, y nuevamente, ¿no? Es refuerzo del tema de la soberanía y el tema de la protección nacional desde una visión histórica, política y social, no económica. Creo que eso tiene un matiz muy importante y se relaciona con otra cosa, y es que dentro de la lectura histórica que él hizo, a mí me llamó mucho la atención esta relación entre los dos candidatos y la elección que tenía Cárdenas en las manos, entre optar por Ávila Camacho u optar por Mujica. Y lo que estaba en medio era el proyecto de continuidad y de transformación. Y entonces ahí lo que expresa AMLO y lo que explica con mucha claridad también, y que me parece muy importante, además del zigzagueo, es la toma de decisiones frente a los poderes políticos. ¿Cómo estableces ese equilibrio y esa toma de decisiones hacia el futuro, entre continuar con la transformación y al mismo tiempo tomar una absoluta conciencia de las decisiones que tienes que tomar frente a los poderes políticos que tienes en juego en estos momentos donde estamos ahora nosotros, y el papel que va a ocupar la sociedad civil o la ciudadanía en todo ese proceso? Y si me dejan, les leo rápido nada más una cita pequeñita que yo saqué de su discurso, que dice: los procesos políticos son más complejos de lo que suponen los intelectuales racionalistas. En los procesos políticos intervienen también factores como la suerte, la genialidad de los dirigentes y los sentimientos del pueblo. A mí esa cita me gustó muchísimo y me pareció tan oportuna en un espacio público donde cualquiera puede escuchar y puede interpretar y puede pensar su contexto político, y que es parte de seguir fortaleciendo la acción ciudadana. Entonces, no sé, le dejo la palabra a Leti porque se nos va, no sé si quiere agregar algo. Estoy muy preocupada porque... Que no se vaya, que no se vaya. Está muy preocupada, Edu. Sí, es cierto. No quiero que se vaya. ¿Tienes tiempo, Leti, de seguir? No, sí, claro, a ver, para cerrar y poder, perdón, es que tengo una cita a las 12 y me da miedo no llegar. Cancélaselas, no hay problema por nosotros. Me la cambiaron un poquito. Sí, oye, Leti, nada más, yo sé que no, otra vez volviendo a esto que decíamos que no es tema de lo del libro de Marcelo, pero sí, igual coincido con Ernesto, fue un momento muy particular. El día de ayer incluso se volvió durante muchas horas tendencia, fue en varios, ¿no? Marcelo Ebrard, Palacio de Minería, varias tendencias, el nombre del libro fue la tendencia hasta que ocurrió lo del béisbol, ¿no? Pero era la tendencia nacional. Marcelo Ebrard con su libro, o sea que sí pegó, digamos, un hitazo en términos de béisbol, y bueno, ahí lo presentan como el gran salvador de la nación, incluso, bueno, su trabajo que viene desde el sismo de 1985, lo que hizo ahí, el salvador del zapatismo junto a Camacho, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención. Bueno, me aventé toda la presentación del libro. El gran feminista, que también por eso estuvo ahí Elena Poniatowska, lo reconoce así,
aquí, ¿no? Y también sus otros colaboradores, que aprobó el aborto aquí en la Ciudad de México, el matrimonio entre el mismo sexo igualitario, un tipo de separación ya consensuada, y bueno, un gran ecologista, y lo ponen como la maravilla y la gran congruencia de vida política. Bueno, ya después les compartiremos la presentación para que la puedan ver, pero es muy interesante, insisto, que se haya presentado un día después de la concentración. Para mí hay un mensaje que se está mandando, y esto justo también que decía Ernesto, al presentarse ahí uno de los, bueno, fue clarísimo el presidente cuando Ricardo Rafael dice: yo estoy siendo espiado, pues dice el presidente: y que le espían, ¿no? Si realmente es una persona que cumple ciertos patrones del poder. Me acuerdo que así lo expresó, y bueno, y Marcelo Ebrard lo invita, ¿no? En este acto de campaña, insisto, un día después. Pero bueno, sé que no es eso, pero quería comentártelo antes de que te fueras. Ya después tú verás el video, que es, insisto, es muy, muy interesante verlo. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, querida Leti? Pues mira, yo creo que se abre un capítulo nuevo, interesante. Eh, yo creo, digo, no seguí la nota, ayer era un día de descanso y no tenía idea un poco de en qué estaba la discusión, y me parece que también incluso ese es un buen mensaje. No todo lo que pasa en las redes sociales y no todo lo que ¿no? Que es ebullición en Twitter trasciende de ese mismo momento, salvo que ya después se va decantando con los días. Entonces, bueno, obviamente tiene una intención de un mensaje en un día feriado, en un momento, como lo están diciendo, después de una concentración absolutamente histórica, que me parece que va a quedar como un antes y un después en términos de muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? La soberanía energética, que es fundamental, o por lo menos esta parte del mensaje que también tiene que ver con retomar una cierta tradición que México, pues por lo menos en el discurso siempre había tenido y que apenas en realidad está reapropiándose. Y bueno, dicho eso, pues me va a encantar ver lo del canciller. Ahora me van a tener que invitar casi que mañana para que lo pueda ver, pero fíjate que es un buen punto esto de dónde estabas bueno, muchos me van a decir: yo ni había nacido, pero pues no sean tan crueles. Pero ¿dónde estabas en el temblor del 85? Es un buen punto. No sé dónde estaba Ebrard. Para mí Ebrard es un funcionario muy bueno, yo lo aprecio mucho, ¿eh? Me parece que ha sido un buen canciller. Yo digo, no me quiero meter en esa parte, pero aquí viene la otra parte de la ideología. ¿Dónde estabas en el 85? No sé dónde estaba o con quién estaba, pero Claudia Sheinbaum era a punto de ser la líder estudiantil de los que entonces éramos jóvenes. Entonces, es como momentos en que pues de biografía a biografía ya no te pones, ya mejor ni la saques, ¿no? Porque entonces aquí es donde van a empezar a decantarse cosas, pues porque cada uno, obvio, hemos construido a lo largo de muchos años, estos personajes ambos ya tienen su trayectoria, tienen sus, digamos, por dónde se les va a pisar y por dónde justamente se les va a inclinar una balanza. Insisto, Marcelo Ebrard, por ejemplo, como jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de México, para mí hizo cosas muy atinadas, pues porque soy de clase media. Yo creo que tuvo un giro espectacular en términos de algunas cosas que eran imposibles de pensar para esta ciudad y se aventuró a hacerlas. Y sin embargo, bueno, ahí otra vez, ¿qué aporta y qué nos hace en términos de un cambio de vida cotidiana? También la doctora Sheinbaum, que eso puede ser muy importante desde el lugar social, que desde el que estás viendo este tema. Entonces, sí me parece, por lo que ustedes están diciendo, tú, Violeta, ahora que mencionas, bueno, la elección de los personajes, incluso esta insistencia de Marcelo de los últimos años de presentarse siempre con su esposa, una mujer tan hermosa, tan guapa, seguramente jamás le he oído hablar, pero me imagino que debe ser una mujer muy inteligente, pero hay esta cosa, ¿no? Siempre de ya el manejo visual, con esta chica hermosa que está junto a mí, mi esposa, y vaya que se quieren y se aman, eso no lo estoy ni cuestionando, pero a mí no me gusta eso, porque finalmente el personaje lo es por sí mismo, y por sí mismo lo tiene esa potencia, ¿eh? Por eso yo me resisto a pensar, aunque si no lo veo no puedo decir más, que Marcelo vaya a romper, porque Marcelo sabe muy bien qué momento histórico se está jugando acá, que definitivamente el centro en ese sentido no existe, porque el centro mismo supone una regresión. ¿En qué? Y lo voy a decir tal cual.
supone el hecho de, digamos, coquetear con esta idea en la cual esos poderes fácticos pues realmente están golpeteando todos los días y donde hay una serie de intereses en las cuales al final de cuentas estamos discutiendo por la territorialidad tal cual, ¿no? Un tema, el agua. Bueno, ¿quién es el dueño del agua? ¿En qué lugar te vas a parar? ¿Del lado de la nación? O bueno, hay que dar algunas concesiones, o al final de cuentas no es tan grave que Coca-Cola se lleve el agua del planeta, por cierto, ¿no? Entonces, creo que ese tiempo del centro en realidad tampoco esta izquierda es una izquierda, digamos, para nada radical, es una izquierda social, es una izquierda de por caridad, las mayorías existen. Entonces, en este escenario, ese centro se queda totalmente desdibujado. Aquí estamos o en una izquierda social o en una derecha oligárquica. Y por tanto, ese centro se desdibuja o qué podría ofrecer que no fuera veamos por los pobres, apostemos a las mayorías, porque si no este país tampoco puede apoyar a esas minorías, que vaya, que se han beneficiado y a las cuales, por cierto, no se les ha quitado ni siquiera un pelito. Digo, si pagar impuestos es perder privilegios, bueno, pues la verdad es que son poco democráticos. Entonces diría eso, sí me va a gustar ver este tema con más delicadeza y con más cuidado, pero a bote pronto yo diría que no entiendo bien la jugada hasta publicitaria. Imagínense, yo que me encanta seguir todo esto por ser un día de asueto, pues ni siquiera lo pude ver. Entonces, sí habla de una falta de timing publicitario, político, y por tanto se va a caer en 3 minutos. Pues muy bien, Leticia. Yo nada más comento ahí de mi apreciación es que Marcelo, esta es la que quiere, esta es su candidatura. Y si no es con Morena, que todo perfila a que va a ser Claudia, no va a ser él. Y yo creo que hay ahí jugadas maestras. Ese es mi punto de vista y recuerde usted que nos está escuchando y viendo, es una mesa de análisis. Es decir, ejercemos los que estamos aquí nuestros puntos de vista con base a los elementos que tenemos. Para mí, esta decisión de Movimiento Ciudadano de bajarse de la elección de una alianza con el PRI y con el PAN y el PRD en el Estado de México y en Coahuila es parte de las condiciones que puso Marcelo, porque no podía ser candidato de Movimiento Ciudadano si éste hacía alianzas con el PRI, con el PAN y con el PRD. Y yo creo que Movimiento Ciudadano se está limpiando, es el que más astutamente está jugando y está así esperando pues que llegue el proceso interno de Morena y el que no va a quedar, ese es el que posiblemente va a ser el candidato y la candidata. Me parece que Morena está cometiendo también pues le está sucediendo lo mismo que con Ricardo Monreal. Ricardo Monreal consigue más adeptos y más poder manteniéndose en Morena que una vez que deje Morena. Y Marcelo Ebrard igual, va a jalar todo lo que pueda, estando dentro de la 4T. Todos estos encuentros y eventos, todo lo que pueda jalar para que cuando se tome la decisión no va a ser necesariamente una traición, porque no es el PRI, PAN ni PRD, es Movimiento Ciudadano. Ese es mi punto de vista. Y como tal, puedo estar completamente equivocado, pero esa es mi impresión de los movimientos políticos y de las corrientes que se van dando ahí. Ya nos colgamos otra vez. Espérame, solo sí. Una cosa, Ernesto. Digo, obviamente esto está empezando como un análisis que tú aquí planteas, pero ¿a quién convocaría a Marcelo Ebrard si se va de Morena? Digamos, la oposición rancia, pues obviamente lo tiene como de tache,
salvo Sí, que digan, sí, ay, bueno, pues como es más, no sé, sí, ¿no? O sea, pero no es lo mismo, Leti, que el PAN le proponga una candidatura a que sea él de Movimiento Ciudadano y que el PAN se sume. El mundo empresarial respalda muchísimo a Marcelo Ebrard, muchísimo. Y en la academia también tiene un respaldo importante. Y estos sectores que tú lo ves ahorita ahí, no, tiene su fuerza y tiene a Monreal también, ¿no? Que también tienen corrientes, hay arterias ahí que se están, que uno, con base a lo que vas platicando y viendo, yo veo arterias que se están moviendo. Insisto, puedo estar equivocado y eso no sucede, pues sí, y a lo mejor tienes razón y sí, él no tiene una fuerza política, no tiene fuerza política dentro de la corriente de Morena. Esa está con Claudia. Por eso tiene que construir otra y es la que creo que está construyendo. Así es. Pues bueno, lo interesante también es, como decimos, que se hace un día después y eso tiene, hay que hacer la lectura política, ¿no? Y que se presente Ricardo Rafael y el discurso de Ricardo Rafael ya ahorita nos hacía el favor, Leo, de poner esto con lo que concluye, ¿no? Además de decir en su momento, Marcelo Ebrard perdió por 36 votos este disputa que hubo entre él y López Obrador y que finalmente López Obrador fue el candidato, cierra con esto que nos está poniendo aquí Leo, ¿no? Yo veo todo lo que ve Marcelo para el futuro de mis hijos, ¿no? O sea, esto me parece que, o sea, que todo lo que yo sueño, dice Ricardo Rafael, y que lo ve Marcelo Ebrard, es lo que yo quiero para el futuro de mis hijos. Sí, Con esto cierra. fíjate que, ajá, perdón ahí que ando muy hablador hoy, pero fíjate que incluso el discurso de Ricardo Rafael dice, ¿no? Porque no vi todo el video, pero sí vi una parte. Dice, me sorprende muchísimo cómo logró Marcelo este libro, porque no pone un solo adjetivo calificativo contra nadie, no critica a nadie, ¿no? Es un libro muy inteligente, no critica a nadie, ¿no? Cuenta su historia, digo, no lo he leído, ya me asomaré. A mí me parece que el mensaje es fuerte en el sentido del posicionamiento de Marcelo de haber invitado a Ricardo Rafael y a Elena Poniatowska. Y a mí Elena Poniatowska es una señora que admiro y quiero, y Ricardo Rafael también le tengo un respeto, ¿no? Hay gente que no le cae y demás, pero yo es alguien con el que siempre he podido tener un diálogo razonable, pero es clarísimo que está confrontadísimo con López Obrador y López Obrador con él. Así que los invite Marcelo a ellos dos a la presentación del libro, pues digo, el mensaje es fuerte. Edurne, no te hemos dejado hablar, perdón. Este, Leti se nos va, entonces ya nada más me despido rápidamente de ella. Gracias, Leti. Y sí, no, yo nada más quería agregar algunos puntos pequeñitos y que me contrasta con esto que estás diciendo, digamos, la proyección que tienes, Ernesto, porque, digamos, coincido en lo que estás viendo, aunque no necesariamente en la proyección, porque yo de lo poquito que alcancé a ver sobre el tema del libro, lo que entiendo es que Ebrard quiere mandar un mensaje de congruencia de su persona. Y no me parece casual que saque un libro, una autobiografía, que empieza como a perfilarse incluso en los mismos términos en los que lo ha hecho AMLO, ¿no? Publicando su visión, publicando eh, sus posiciones políticas. Entonces, ¿de qué manera, si mi apreciación fuese correcta, esta congruencia que él quiere mostrar se ve reflejada en esas personas? O sea, finalmente, cuando describes quién es Elena Poniatowska y quién es Ricardo Rafael, pues no son nada más ellos los que están en descontento. Hay todo un sector intelectual, clase media, que está alrededor de ellos y que ese es probablemente el grupo al que él quiere acercarse.
y con esas personas pues sí llama la atención. Sí, esa clase media, esa clase media, es muy buen punto ese. Pues yo pienso que por ahí va, entonces, porque lo que vi también en una entrevista es, digamos, los que están hablando de Ebrard están hablando de eso, ¿no? De consistencia de su persona. Entonces, darse a conocer desde ese lado más humano, menos político, yo, esos son los elementos que veo allí y la gente que puede estar detrás de estas personas. Dos cositas nada más de la marcha, de la concentración. Lo primero es que creo que lo de la piñata tiene un lado que no es tan irrelevante, y es que la oposición, al no tener ninguna postura política, ninguna proyección, ningún proyecto, están ahí como tanteando y tratando de entender cómo se organizan, incluso cómo van a elegir a su candidato entre toda la diversidad de grupos, de organizaciones, de líderes y demás. Siguen siendo estos focos donde ellos cooptan un tema y lo traducen en una muestra de apoyo, en este caso, a la Suprema Corte de Justicia, porque tenemos en proceso todo lo del INE, no se toca y el plan B. Entonces yo creo que por ahí se apropiaron de ese tema en un uso político, y creo que ese es el valor que tiene realmente, y toda la euforia y la discusión que han echado tiene que ver, a mi modo de ver, pues con eso. Y la otra cosa que quería decir es que alguien me decía que yo estaba mal con el tema de los chalecos y demás. Y de hecho ni siquiera comenté que fuese bueno o malo. Lo que sí me parece importante es que mientras en las marchas del INE han hecho todo por ocultar la presencia de grupos políticos, en las movilizaciones de AMLO es muy claro la posición y el grupo político que está detrás. Y eso es lo que yo rescataría, que la presencia es más fuerte, es constante, es consistente, y eso es en todo caso lo que yo agregaría sobre el tema de la presencia de Morena en las movilizaciones. Y si la gente estaba muy contenta, yo rescataría el tema de la fiesta, porque sí se nota muchísimo entre una movilización y otra, te sientes en un ambiente reconocido, ¿no? De conocido para ti. Eso es lo que quería agregar, nada más. En esto que dice Edurne, sé que ya tenemos, porque ya deben de estar las dos Sí, entrevistas ahí esperando, pero en sí, esto sí, que sí. dice Edurne, es muy importante lo de la quema de la piñata, pero la de López Obrador, que nadie hizo alusión ayer en los medios corporativos, ¿no? Estuve viendo también yo varios de ellos en la noche monitoreándolos, todos rescataron lo de la piñata, ¿no? Como el gran acontecimiento en contra, como un discurso hacia la marcha, ¿no? Hacia la concentración, ¿no? Que vean cómo actúan quemando a la piñata de la ministra Piña, pero nadie, en serio ninguno, mencionó la quema de la piñata de López Obrador, y hay imágenes en redes sociales de cuando se están quemando la piñata del presidente. Entonces eso también es importante comentarlo, nada más. Dice que ya tenemos que concluir. Gracias, querida Edurne. Muchas, muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Que estén muy bien. Gracias, mi querida Edurne. Oye, y ahí te vi con el Damiano Alcázar, ¿va? Ay, me lo encontré, no sabes la suerte y la felicidad que me dio. Estaba Bueno, a mi lado. gracias, Edurne. Un abrazo, Gracias, querida. muchas gracias. Gracias. Bye. Ría. Pues muchos temas, Ernesto, que discutir. Sé que no era el tema lo del libro, pero realmente fue todo un acontecimiento el día de ayer, ¿no? O sea, sobre todo otra vez lo repetimos ya varias veces porque es un día después de esta gran concentración, de esta concentración histórica del presidente, y que se haga un día después y sobre todo con estos invitados. Pero bueno, ya lo estaremos discutiendo más ampliamente en otros espacios, en otras Pues mesas. sí. Y acuérdese usted, son mesas políticas de análisis político y cada quien coloca los elementos que tiene y que con base a esos elementos, pues cada una de nosotras y nosotros hacemos una valoración, no lo tiene que tomar al pie de la letra, no hay verdades absolutas, son puntos de vista, y creo que está bien hacer el ejercicio de pensar entre todas y entre todos y colocar los elementos. De eso tratan las mesas
todas las mesas, ese es el punto. No es un reportaje, no es una nota periodística, son mesas de análisis. Así que no se vaya chueco por otro lado. Pues si usted también opine en el chat, opine también, denos sus puntos de vista, siempre lo vamos a celebrar y agradecer, vamos a disentir unas entre unas y otros, y esa es parte precisamente del ejercicio de pensar por uno mismo y que no le piensen por usted.